Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes. Capítulo 1. El origen del caballero. En un lugar de la Mancha, en España, había un hombre llamado Alonso Quijano. A Alonso le gustaba mucho leer. Alonso leía todos los días y todas las noches. Alonso no dormía, él no dormía. Él solamente leía. Alonso leía libros de caballeros. En los libros de caballeros, los caballeros suelen tener aventuras y viajar por conseguir honor. Los caballeros tienen armaduras muy bonitas y espadas y armas. También tienen caballos. Los caballeros luchan contra monstruos peligrosos y amenazantes. Los caballeros enfrentan retos, dificultades, enemigos y monstruos para mostrar su valentía a las doncellas. De tanto leer libros de caballería, leer sobre princesas, doncellas, monstruos y armaduras, Alonso decidió que él también era un caballero. Yo soy un caballero, sí, dijo Alonso. Voy a ser Don Quijote. Me voy a llamar Don Quijote, el mejor caballero de España. Alonso no pensaba que él era un hombre normal. Él estaba seguro de que él era un caballero como los de sus libros de caballería. En el espejo, Alonso no veía a un viejito de pelo gris, él veía a un joven valiente decidido a salir a la aventura. Capítulo 2. Alonso se convierte en Don Quijote. Alonso Quijano decidió convertirse en un caballero. Su nombre de caballero era Don Quijote. Ahora Don Quijote debía probar que él era un caballero. El problema era que en ese tiempo ya no había caballeros. Las personas no sabían quiénes eran caballeros. Las personas no sabían qué hacían los caballeros. No tenían ni idea. Nadie entendía por qué Alonso Quijano quería ser un caballero. Nadie lo entendía. Don Quijote empezó a buscar todos los objetos que necesitaba un caballero. Primero, él buscó una armadura. Una armadura. En esta época ya no había armaduras. Las que habían estaban ya viejas. Don Quijote encontró una armadura vieja, oxidada, rota y dañada. La armadura estaba sucia, estaba muy sucia y llena de telarañas. La armadura ya no servía. Pero, Don Quijote no vio la realidad. Él no vio la armadura dañada. No, Don Quijote vio una armadura espléndida, gloriosa, resplandeciente. Sí, una armadura estupenda. Él vio la armadura de un caballero honrado. Don Quijote decidió que esa iba a ser su armadura. Don Quijote también quería un caballo. Entonces fue al establo y pidió al caballo más elegante del establo. El hombre le dio un caballero viejo que trabajaba como caballo de carga. El caballo, no podía correr rápido. No podía correr. No era un caballo para aventuras. Pero Don Quijote vio un caballo hermoso, digno, valiente, de un caballero como él. Entonces, él compró el caballo. Don Quijote pensaba que su caballo era el mejor caballo de todos. Él nombró a su caballo Rocinante.
¡Qué nombre más bonito! Don Quijote también necesitaba un ayudante para sus aventuras. Él le pidió a su sirviente. El sirviente se llamaba Sancho Panza. Sancho Panza era un hombre humilde y aceptó la oferta. Él le dijo a Don Quijote: «Yo no soy joven ni aventurero». Pero a Don Quijote no le importó, no le importó. «Tú eres un hombre muy valiente», le dijo Don Quijote a Sancho Panza. «Vas a ser el mejor acompañante de todos». Don Quijote, Sancho Panza y Rocinante salieron a buscar aventuras, a luchar contra monstruos y a rescatar doncellas. Capítulo 3. Don Quijote conoce a una Dulcinea. Don Quijote y Sancho Panza llegaron a un pueblo pequeño, un pueblo muy pequeño. Ellos estaban buscando aventuras. El pueblo era muy humilde, no era un pueblo de aventuras. Junto a un río había mujeres lavando la ropa. Las mujeres luego la colgaban en la cuerda para secarla. Don Quijote vio a una mujer lavando la ropa y él se enamoró de ella inmediatamente. Ella se llamaba Dulcinea, su nombre era Dulcinea. Don Quijote pensó que ella solamente una vez es un error. Don Quijote pensó que ella era una doncella muy prestigiosa y que ya era una dama muy elegante. Él quería luchar para ganar su corazón. Don Quijote habló con Dulcinea. Ella era muy amable, pero ella no era una doncella o una dama elegante tampoco. No era ni doncella ni dama elegante. Ella era una campesina, ya un poco vieja. A ella no le interesaban los caballeros, ni los libros de caballería, ni las aventuras. Ella quería una vida tranquila. Capítulo 4. Los molinos de viento. Don Quijote decidió buscar una aventura para ganarse el corazón de Dulcinea. Él fue con Sancho Panza al campo. Llegaron a un campo donde había muchos molinos de viento. Los molinos eran muy grandes y se movían mucho porque hacía mucho viento. Los molinos eran grandes y impotentes. Don Quijote se asustó. Se asustó mucho cuando vio los molinos. Los molinos eran muy grandes y hacían mucho ruido. Mucho ruido. Don Quijote tuvo mucho miedo. Se asustó y tuvo mucho miedo. Él no veía molinos de viento. Él veía monstruos gigantes que atacaban el campo. Pero Don Quijote él sabía que era su trabajo. Solo un caballero podía defender a las personas. Don Quijote era muy valiente. Él se montó en su caballo y tomó su espada. Se tomó su espada y su escudo, su escudo y su espada en su caballo. Él corrió a defender a las personas del monstruo de los molinos. Sancho Panza intentó advertirle a Don Quijote, pero él no paró. No se paró. Don Quijote atacó a los molinos. Él peleó y luchó. Pero la realidad era otra. Los molinos no eran monstruos. Eran molinos. Los molinos eran tan grandes y fuertes que tumbaron a Don Quijote de su caballo. Tumbaron a Don Quijote de su caballo. Capítulo 5. Don Quijote reconoce la realidad. Sancho Panza estaba preocupado por Don Quijote, porque todo el tiempo estaba metiéndose en problemas por creer que era un caballero.
Sancho Panza decidió contarle la verdad a Don Quijote. Los molinos no son monstruos, dijo Sancho Panza a Don Quijote. Los molinos son molinos. Las personas estaban confundidas. Estaban muy confundidas. Estaban confundidos todos. Ellos no entendían por qué Don Quijote pensaba que los molinos eran monstruos. ¿Por qué? Don Quijote estaba muy, muy triste. Muy triste. Él estaba muy triste. Sancho Panza también le dijo a Don Quijote que Dulcinea no era una doncella, joven y elegante. Dulcinea es una campesina, Don Quijote, le dijo Sancho. Ella no necesita un caballero que le proteja. Sancho Panza le confesó a Don Quijote que Rocinante, el caballo, era un caballo viejo, ya viejo, y que las personas se reían de él todo el tiempo, siempre, todos los días, todo el tiempo. Las personas se reían de Rocinante, de usted, de sus aventuras. Usted no es un caballero, es un hombre normal. Y nada más, dijo Sancho Panza a Don Quijote. Don Quijote estaba muy, muy triste. Él reconoció que su idea de ser un caballero era una mentira. Ya no era verdad. Don Quijote dejó atrás a Rocinante, a Sancho Panza y a sus sueños de hacerse caballero. Él decidió regresar a su casa en La Mancha. En su casa, Don Quijote volvió a ser Alonso Quijano. Es demasiado. Alonso Quijano. Él ya no quería ser un caballero. Ya no quería ser caballero. Tampoco quería leer libros de caballería. Él quería retirarse y no volver a saber de caballeros nunca más. Nunca más. Alonso Quijano murió. Él se murió poco después de retirarse. Como no tenía aventuras, Alonso no tenía razones para vivir. Desafortunadamente. Él murió triste. Sancho Panza estaba muy triste. Él sabía que Don Quijote no era un caballero y que tenía muchos sueños falsos, pero también sabía que él era una buena persona. Pancho sabía que Don Quijote era una buena persona, aunque no era caballero. Sancho Panza pensó que tal vez decirle la verdad a Don Quijote no fue buena idea. Quizá no fue buena idea. Es posible, ¿no? En los libros de caballería, Don Quijote había encontrado valentía y honor para vivir una vida feliz. Sancho Panza no salió a buscar aventuras, pero decidió que valía la pena leer libros de caballerías y soñar con ser caballero de nuevo. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima vez.